¿Qué tal? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este conversatorio que se llama ¿Y los museos para qué? Todo esto dentro del programa Encuentros y Visiones que se está presentando en el marco del Día Internacional de los Museos de este año 2021. El lema es El futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Y quiero presentar y agradecerles por haber aceptado esta invitación para que platiquemos sobre museos. Le agradezco mucho al arquitecto Bernardo Sarvide, él es director del Museo Palacio Cantón, que nos acompañe. Arquitecto, qué gusto, buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Al contrario, también le doy la bienvenida a la licenciada Adele Urbán. Ella es coordinadora de programación artística del Museo Interactivo del Palacio de la Música. Licenciada, qué gusto, Adele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy emocionada de estar aquí en este espacio compartiendo con todos ustedes. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. Y también está con nosotros la licenciada Thais Stekler. Ella es directora del Museo de la Ropa Étnica de México. Buenas noches, maestra. Buenas noches, gracias para la invitación. No, hombre, al contrario. Y la verdad, mucha emoción por hablar de esto, de un tema tan importante para la sociedad como son los museos. Hoy vamos a tener y vamos a conocer 3 diferentes versiones sobre los museos de Yucatán vamos a abordar 2 preguntas básicas, o 2 temas generales. El primero, ¿cuál es la función de los museos desde un punto de vista social, desde la mirada social? Y el otro tema que vamos a platicar es la redefinición del museo que se ha ido planteando y reflexionando en los últimos años. Y a eso hay que agregarle la pandemia, que también ha venido a modificar todavía un poquito más nuestro comportamiento como sociedad hacia los museos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a hacer una pregunta relativa al primer tema que les acabo de decir. Podemos empezar en el orden que quieran, la primera persona que levante la mano, por ahí empezamos, en el gusto que quieran, y posteriormente haré la pregunta relativa al segundo tema. Igual, respondemos de la misma manera, interactuamos, intercambiamos ideas, y bueno, al final tendremos y llegaremos a una conclusión. ¿Les parece bien? No sé si alguien tenga alguna duda. Todo bien. Todo bien. Bueno, pues ¿les parece que les haga la primera pregunta para que empecemos a platicar algo que es una pregunta complicada, pero me parece importante? Los museos tienen un papel social. Primero definir cuál es ese papel social. Y mi segunda pregunta, en la misma pregunta, sería si nos comportamos o si todas las sociedades se comportan igual hacia los museos, es decir, un alemán vive los museos igual que como lo vive una mexicana, por ejemplo. Esa sería la segunda parte de la primera pregunta. No sé quién quiera empezar. Tan difícil está la pregunta. Yo puedo hacer un comentario y después vamos tomando turnos para no acaparar. Perfecto, arquitecto. Tanto, ¿no? Creo que tendríamos que tener primero una comprensión más amplia de cómo funcionan las sociedades en otros países para poder entender y responder esa pregunta, ¿no? Creo que depende mucho del entorno en el que Perdón, nos decía, a ver, tenemos que primero entender cuáles son las diferencias entre las sociedades, empezar por ahí, ¿no? Sí, o sea, creo que es un estudio profundo de qué pasa con la economía, con la sociedad, con la política, cuál es su entorno y qué es lo que necesita esa sociedad y qué ofrecen los museos, ¿no? Hay procesos, no sé, en Medellín que vivían en una situación de mucha violencia y entonces los museos tenían que pensar en esa situación para cambiar su manera de trabajar, ¿no? O situaciones de pobreza o de abundancia. Entonces, en realidad es una pregunta complicada. Yo creo que no sé si tenemos como el conocimiento profundo de otros países tal cual como para saber exactamente cuál es el papel social que cumplen esos museos en esos otros lugares, ¿no? Adele, ¿considerarías que la educación de la sociedad juega un papel importante en la forma en cómo vemos e interactuamos con los museos? Por supuesto, y creo que hablando de países podemos diferenciar a lo mejor corrientes de pensamiento distintos a nivel mundial, con lo que podemos identificar esos distintos modelos culturales y sociales de esos diversos países para identificar
también en la rama de los museos. Por ejemplo, se hablaba de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia o por supuesto México, o platicar, por ejemplo, simplemente de Estados Unidos. La filantropía cultural está arraigada y normalizada, por lo que la vinculación de la sociedad con los museos es muchísimo más natural. O en Rusia, por ejemplo, la cultura está supeditada al gobierno, por lo que identificar a los museos como algo nacionalista los enmarca en una diferencia social diversa. Y si hablamos de México, es necesario que la sociedad identifique que su papel en los museos es una gran labor que tiene que ser trabajada desde raíz, desde la misma creación de una nueva definición de los museos, vincular el quehacer de quienes trabajan en los museos, ya sean los educadores, los guías, por ejemplo, no solo con los especialistas turísticos, que serían los museógrafos, sino también siento que va más allá y a lo mejor valorizar el quehacer de los gestores culturales y revalorizar el quehacer de la sociedad en los mismos. Pero qué interesante, ¿no? Nos pones el ejemplo de Estados Unidos en el que la sociedad hace los museos, ¿no? Está metida haciendo los museos y nos pones el ejemplo de Rusia en el que pues el Estado es el que va decidiendo, ¿no? México yo no alcanzo a ver en dónde estamos en ese espectro. México somos más como un poco como Francia, en donde mucha parte del gobierno sustenta lo que sucede en los museos, pero también tenemos gente particular, también hay museos particulares y gente que lleva los museos de manera particular. Eso nos hace un país un poco más diverso, no tan extremista en cuanto a las decisiones que hay que tomar dentro de los museos. Y eso también permite que México tenga una gran cantidad de museos. Lamentablemente no se visitan correctamente, ¿no? Y creo que más adelante vamos a poder hablar de eso. Sí, claro. Arquitecto Sarvide, ¿cuál es el papel social que tiene un museo? Creo que ahora más que nunca está como definida nuestra relación con la sociedad y lo que tendría que estar haciendo el museo, ¿no? Estamos entendiendo que ahora necesitamos atender problemáticas sociales, ser un espacio democrático, atender cuestiones de inclusión, de accesibilidad, que son problemáticas que los museos no atendían antes, ¿no? Los museos han ido evolucionando desde un poco Francia y la nueva museología, donde se cambió el modelo de qué hacían los museos y entonces entró una corriente donde el museo tenía que estar al servicio de la sociedad, ¿no? Y entonces este servicio de la sociedad incluía que tenía que haber un diálogo con la sociedad en general, con toda, ¿no? Que tenía que atenderse estas cuestiones de democracia cultural, ¿no? Y entonces desde los 60, 70, con este inicio fuerte en Francia, ha venido como mejorando o cambiando o viviéndose la necesidad de que los museos tienen que tener este proceso de servicio a la sociedad, de cumplir con una responsabilidad social y de ir más allá de solo resguardar objetos y mostrarlos, ¿no? Los objetos tienen una conexión directa con la sociedad, con las personas, cuentan historias, tienen una carga social, política, ¿no? Hay que ir entendiendo eso, ¿no? Que tienes que estar en un contexto al cual hay que atender. Un poco lo que les decía antes de que depende mucho del entorno en donde estás, la cuestión social que puede o debe atender tu museo, ¿no? Pienso que en México tenemos muchos problemas de desigualdad social, ¿no? Y entonces nosotros que tenemos que atender mucho a la cuestión de la democracia cultural, de la inclusión, de el diálogo de saberes, ¿no? De buscar cómo hablar de todas las voces, ¿no? Creo que esa es una parte social importante, que quien visita los museos se tiene que sentir considerado, reflejado, bien recibido, ¿no? Un poco por ahí creo que va la cosa, ¿no? Y logramos los museos en Yucatán, Adele, que consideras que logren hacer eso, logren ser incluyentes del espectro que es muy, pero muy variado de nuestra sociedad? Sí. Por supuesto, nosotros lo que tratamos de hacer es incluir a la gente para que conozca, visite. Hemos tenido incluso, contamos con una red de museos que ayuda a vincular más a la gente. Lo que considero es que el compromiso que tenemos como museos, no solo en Yucatán, sino en todo el país, es
un compromiso actual con la sociedad, por lo que el papel de los museos, independientemente de su quehacer tradicionalista, es considerar esas estrategias que permitan que todos los entes de la sociedad, independientemente del nivel socioeconómico, cultural, etcétera, que tengan, se sientan incluidos, atraídos y representados. No, ya, ahora dice que sí. Museos presenten o representan. Lógicamente, Intentamos de nuevo. Perdón. resguardar y conservar, y eso va más allá del tiempo, de las generaciones, pero lo fundamental, que es el cuidado a través de los años y el reconocimiento que brinda el aprendizaje de todo eso que se resguarda, el papel en esas sociedades contemporáneas es imprescindible. ¿Qué ha pasado en los últimos años que se plantea la necesidad de una redefinición de los museos? ¿Están ustedes de acuerdo con esa necesidad de redefinir, independientemente, hoy ya pasaremos al tema de la pandemia, que evidentemente vino a dar al traste con muchas cosas, pero antes, previo a la pandemia, ¿sentían que existía la necesidad de redefinir? Por supuesto, es algo que ya se estaba haciendo. Estamos con un concepto de lo que es el museo desde los 70s, ¿no? Okay. Y la última redefinición que se tenía, bueno, la que se tiene ahora es del 2007, si mal no recuerdo, que es la misma, realmente no ha cambiado gran cosa desde los 70s, pero la última convención del ICOM, en la convención de Kioto en 2019, se planteó el tener una nueva definición de museos. Entonces, imaginemos el escenario, más de 500 miembros pertenecientes a diversos países que tenían derecho a voto, y aproximadamente el 70% de los votos fueron de una manera en contra de definir la nueva definición que se había planteado. Fue una semana de debate pensando cuál podría ser la definición, no se logró un acuerdo y se dejó en pausa, se quedó pensando que, bueno, se seguiría pensando en una nueva definición de museos. Estamos hablando de septiembre del 2019. Okay. Lógicamente cambia todo en el 2020. Y entonces ese 2020 podemos creer que ahora es una actual definición de museos que podría reflejar ahora una evaluación o una evolución de la sociedad de una manera muchísimo más compleja después de la pandemia. Es decir, que si ya no surgía una nueva definición de los museos, algo más moderno, ¿no? Por así mencionarlo, el que haya sido la pandemia en el 2020 redefinió muchísimo más la idea de que necesitamos una nueva definición de museos que ya nada tiene que ver con la que se estaba planteando en el 2019, que de por sí no se aceptó, sino que realmente... Perdón, te interrumpo. Qué interesante esto que dices de Kioto. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Qué era lo que no les gustaba a ese 70% de la propuesta? Muchos me estaban mencionando que no se estaba dando al aprendizaje un fuerte valor. A la educación. A la educación, a lo que era la educación, el papel de la educación en los museos, y que seguía generando ese tradicionalismo de creer que los museos es una institución, un edificio. Entonces, al momento de querer cambiar, pero ya estamos en una actualidad distinta. O sea, una cosa era la definición en ese entonces, en donde se buscaba no solo esa modernidad de pensamiento, a lo mejor, sino que ya hablar ahora en el 2020, de todo lo que pasó en el 2020, redefine completamente esa creación de una necesidad de definir el museo de una manera ya muy distinta a como se podría haber pensado en el 2019. O sea, cambió todo el 2020. Arquitecto Arvide, Bernardo, la tecnología ha modificado la manera en cómo percibimos el entorno y cómo interactuamos con el entorno. Eso lo ha ido cambiando y muy probablemente esta redefinición de los museos también tenga que ver con esa parte de la tecnología. Estamos ante el problema de cómo consumimos conocimiento ahora en una sociedad que quiere todo rápido, no tiene tiempo de sentarse a pensar, no todos, evidentemente, pero sí las nuevas generaciones, puesto un poquito más de trabajo, lograr que se sienten a pensar. Es raro ver a alguien que se quede viendo un cuadro 25 minutos, ¿no? Cuando muy probablemente muchos de nosotros quizá nos sentamos enfrente de un cuadro y te puedes quedar ahí media hora observándolo. ¿Cómo ha modificado previo a la pandemia la tecnología, y ahora con la pandemia más obviamente, pero cómo ha modificado el vivir el museo? Claro. Pues, o sea, lo que ha pasado es que hay espacios tradicionales, o no tradicionales, pero tal vez con menos vocación tecnológica, comparando el Palacio Cantón con el Palacio de la Música, sí, donde hemos tenido que buscar una manera de actualizar cómo se presentan los contenidos y los discursos, ¿no?
esta necesidad de cambiar la manera en cómo se despliega la información, cómo se presenta, cómo mantienes la atención, ¿no? Cuando ya no... Antes trabajabas mucho con la museografía como escenografía, ¿no? Y buscabas que la luz te llevara a las piezas importantes, que la información estuviera ahí siempre, pues densa y completa porque tenía que estar, ¿no? Y ahora tienes que dispersar la información, tienes que mantener el foco de atención, hacer gráficos, esquemas, tienes que tener cosas táctiles, espacios de inmersión. No siempre se puede porque eso está conectado con las posibilidades que tiene tu institución o tu museo, o de tener la infraestructura o de tener recursos para generarlos. Entonces hay que ser o buscar ser creativos, a veces de manera análoga, aunque parezca contradictorio, ¿no? Cómo combinas la tecnología que tienes con esta necesidad que ciertamente ha evolucionado mucho, ¿no? Cada vez la posibilidad de captar la atención de algo es menor, ¿no? Yo pensaría desde un museo como el que yo estoy que siempre le vamos a apostar un poco a la fuerza que tienen las colecciones originales para estar y presenciar y verlas, ¿no? Entonces, siempre va a haber que rodearlas de un aparato tecnológico interesante que le dé como frescura y emoción a los discursos que se presentan, siempre buscando un equilibrio entre las colecciones que presentas, la información que quieres dar, tener muy claro la idea o el discurso mínimo que necesitas o que quisieras que la gente se llevara en la cabeza, las preguntas que quieres que se lleven dando vueltas para que después busquen otros contenidos, para que se sienten en la computadora. Es imposible darles todo, ¿no? Entonces lo que hay que generar es una curiosidad, un incentivo de buscar más cosas del tema y corroborar o a veces aprovechar también las posibilidades de que ahora la tecnología la aportan la mayoría de las personas, ¿no? Entonces tú sabes que la gente trae un teléfono celular, a veces más poderoso que las computadoras que tienes desplegando videos o que puedes hacer cosas, ¿no? Y entonces generas una conexión a través de su propio dispositivo, aprovechas su tecnología para que ahí se vuelquen las necesidades que a veces tú no puedes cubrir, ¿no? Hay espacios, sí. No, por favor, por favor. No, decía que hay espacios como el Palacio de la Música, que la tecnología está ahí alrededor de todo el espacio, ¿no? A mí me encantaría tener un holograma que toque el piano, ¿no? Como tienen ellos, ¿no? O estos espacios increíbles llenos de aparatos, de cosas para tocar, escoger, seleccionar, ¿no? El aprendizaje vivencial es maravilloso, ¿no? Entonces hay que entender tus posibilidades y buscar y explorar lo que te permita tu institución, tu museo, tu temática, tu vocación, ¿no? Y todas las temáticas tienden hacia allá, a esa necesidad de tener el cuadro QR para que pongas el teléfono y te cuente todo lo que está ahí enfrente. ¿Es en todos los temas? ¿Todos los museos deben tender hacia allá? No me imagino el Louvre, por ejemplo. ¿Qué diferencia podríamos tener ahí por la tecnología, licenciada Dele? Pues yo creo que estamos en un momento en que la sociedad está aprendiendo a través de estímulos y es lo que le llama la atención, es lo que necesita, ese dinamismo para poder acercarse a los distintos espacios. Ver un código QR le permite más adentrarse a una obra que si bien podríamos ver que es lo que nos muestra un museo es un conocimiento activo y nos presenta objetos e información objetiva, en cuanto transitamos por ahí todo se vuelve subjetivo. Y nos empezamos a adueñar del museo y nos empezamos a hacer presencia en ese entorno y entonces lo educativo se convierte en un conocimiento dinámico, pero si estamos hablando de una sociedad en donde los flashazos que nos muestran las redes sociales ya nos lleva a querer tener una vida, un conocimiento más activo y más rápido, yo creo que sí es necesario evolucionar. Finalmente la sociedad está en un desarrollo constante, va innovando y si los museos nos quedamos estancados, no vamos a alcanzarles el paso, ¿no? Entonces sí necesitamos innovar. Lógicamente yo puedo hablar también desde mi trinchera. El Palacio de la Música es un museo completamente tecnológico, interactivo, muy novedoso, que permite que la gente esté viendo toda esa interactividad a través de pantallas, videomappings, hologramas, ¿no? Y eso sí nos ayuda mucho para acaparar la atención de la gente. Pero si vamos visitando otros museos y vamos aprendiendo, vamos conociendo distintos espacios de una manera mucho más dinámica, nos damos cuenta que de ley cuando uno asiste a un museo está aprendiendo algo o reconoce en su mente algo nuevo y eso ya es ganancia. A como se las presentemos del modo más sencillo, eso ya es ganancia para los que trabajamos en museos. Sí, claro. Para entender y para los que nos están acompañando y entendamos todos lo mismo, debe haber diferentes tipos de museos. Estoy pensando, no sé, en el Smithsonian, donde está
de telecomunicaciones. Hay uno ahí en Washington enorme donde está CNN y está, es pura tecnología. Te cruzas la calle y vas a donde está el Spirit of St. Louis, que fue el que se utilizó para cruzar Europa, y los ves ahí y es impresionante ver la cápsula con que regresaron de la luna y casi los puedes tocar. Pero también hay museos que dan ideas. Está el Museo del Holocausto, por ejemplo, que pues ahí no hay nada que tocar, no hay nada que ver y tampoco tienes muchas ganas de hacerlo. Sin embargo, sales cargado de información. ¿Y cómo se dividen los museos, arquitecto? Híjole, es una buena pregunta. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene pues como algunas clasificaciones propias, ¿no? Hay Okay. Por ejemplo, museos regionales que tienen que atender a una región geográfica, no una división política, ¿no? Eso les da una necesidad de atender procesos culturales en una región, por ejemplo, ¿no? Los museos del INAH pues, tienden a ser sobre arqueología, sobre historia, ¿no? Siempre se puede vincular con procesos contemporáneos, ¿no? Hay museos tecnológicos interactivos como el Palacio de la Música, el Museo del Papalote, ¿no? Hay casas museo que son una recreación del espacio que se vive, ¿no? Hay museos de historia natural, de tecnología, hay museos comunitarios, hay como muchas escalas que cumplen como diferentes necesidades, ¿no? Que tiene que ver con la temática que abarcas, con el lugar en donde estás ubicado, con las necesidades que hay en ese lugar de hablar de un tema, ¿no? Los museos comunitarios son interesantes porque quienes viven en el lugar es quienes deciden lo que quieren que ahí se represente, ¿no? Su historia, su zona arqueológica, su patrimonio intangible, sus danzas, sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Es como un universo muy grande que además pues funciona diferente en los diferentes países que tienen como cada quien sus propias clasificaciones, ¿no? Y pues son todos esos subgéneros que van creando la diferenciación de aprendizaje, ¿no? Para cada uno de los espacios. Nosotros lo vemos ahora aquí en Yucatán, nuestros museos pertenecen a la red de museos de Yucatán y tenemos capacitaciones constantes, reuniones y demás, y precisamente en estos tiempos lo que se está haciendo es plantear esta nueva definición de museos. Y somos distintos museos, o sea, está un museo sacro, están casas, está representando lo de los museos comunitarios y demás, y se trata de redefinir una nueva concepción de lo que son los museos entre todos nosotros para que este bloque yucateco pueda después unirse al bloque de México y luego al bloque latinoamericano para poder crear este nuevo concepto de museos. Y es lo importante, o sea, independientemente de que seamos muchos tipos de museos, la unión que generó, bueno, no solo este tipo de espacios o de redes como la red de museos o el ICOM, sino también lo que generó la pandemia. El unirnos, Claro. el pensar cómo muchos museos cerraron o muchos museos siguen cerrados ahora y espero que pronto abran y pues redefinir lo que podíamos hacer con ellos y de qué manera nos íbamos a poder acercar de manera virtual. Creo que eso todos nos unió, independientemente de los subgéneros que podía haber de museos, estuvimos todos juntos pendientes de cómo podíamos hacer para que la gente se acercara más a los museos, se vinculara más a ellos y creo que la forma que se encontró fue la manera virtual. Entonces podemos encontrar mucho material que creo que nos acercó más a los museos a nivel internacional, no solo regional y nacional, sino ese modo de reconocer los distintos tipos de museos a través de visitas virtuales, de videos de YouTube. El Museo del Prado, por ejemplo, que creó su TikTok, ¿no? que lanzaba toda la enseñanza de sus obras mientras estaba cerrado a través de videos de TikTok, ¿no? O museos en donde crean personajes para que tú te puedas identificar con ellos. Bueno, toda una creación de nuevas formas de estimularnos para poder seguir presentes en los museos. ¿Lo hemos logrado en Yucatán, ese ejercicio, esa reacción tan rápida que tuvieron en otros países? Creo que la fortuna que tenemos en Yucatán es que somos un estado turístico. Entonces la gente viene a visitar y busca esos museos y se acerca a ellos y está viendo cuáles están abiertos para poder acercarse y seguir visitándolos. Yo creo que eso no puede pasar a lo mejor en lugares que no sean muy turísticos. ¿Existe la subjetividad y la objetividad de un museo? No sé, yo tengo la idea de que la historia es como un gran mural lleno de pequeños cuadritos
y el historiador, dependiendo de cómo enfoca, eso decía, si no me equivoco, José Saramago, al final del día, en ese gran crisol que hay de todo lo que pasó, el historiador enfoca ciertos cuadritos y eso es lo que le cuenta, solo el enfoque de unos cuantos cuadros nunca cuenta el todo de todo. Lo mismo pasa con los museos, también pueden llegar a ser hasta tendenciosos. Es algo con lo que hemos venido luchando a través del tiempo, justo con darle equilibrio a los discursos, ¿no? Okay. No sé, por ejemplo, hubo una temporada que los museos tenían la carga de la historia oficial, ¿no? Y entonces había una versión que estaba en los libros de educación básica, que era la información oficial que venía desde el aparato cultural, el aparato de gobierno, y esa era la versión que se daba, ¿no? Y nos hemos ido volviendo más críticos con el paso del tiempo, ¿no? Todavía no nos acabamos de quitar este enfoque a veces muy cerrado de hablar de las cosas, ¿no? Y entonces ahora hay que hablar de las cosas buenas y de las malas, ¿no? Porque todo es parte de la historia, ¿no? Hay que decir que los discursos son, no los discursos, que las historias es lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Es lo que se ha investigado hasta ahora, es la información que se tiene con estas diferentes situaciones que se viven en paralelo y pues que lo que ves es una interpretación, no hay una verdad y no hay una realidad, ¿no? Son interpretaciones de la información que se tiene hasta ese momento, ¿no? Y entonces ver las cosas como una fracción o como una parte inacabada te hace entender que eso que estás viendo es subjetivo o que es la visión específica de alguien, ¿no? Una tendencia de repente era que las cédulas de los museos tenían que tener el nombre de quien las escribió, ¿no? Para saber a quién estabas oyendo, ¿no? Porque a veces pues lees cosas y parecía que esa es la definición de la academia específica y irrefutable, ¿no? Y resulta pues que eso es lo que alguien escribió, investigó en ese momento, que era válido, que está muy bien oírlo, ¿no? Pero que hay más voces, hay más cosas que decir, hay personas que no se sienten representadas, hay muchos discursos que tienen que estar ahí, no los tienes que poner todos, pero tienes que decir o saber que eso que se está presentando no es la verdad máxima, es una de las posibilidades, ¿no? ¿Y esa es tarea de quién en el museo? ¿Quién es la persona responsable de lograrlo? Pues eso es tarea del ¿Claro? director, de los investigadores, del curador, de la institución que sostiene a los museos, como es el caso nuestro, ¿no? Tiene que haber una línea de cómo se presentan los discursos de manera oficial, ¿no? Qué interesante. Adel, ¿ibas a decir algo? Sí, precisamente, bueno, yo lo veo mucho con el curador. En el Museo Interactivo del Palacio de la Música es un museo que busca dar a conocer y preservar principalmente la música popular y tradicional mexicana. Y podría ser algo que ha crecido o que ha ayudado, que distintas generaciones lo reconocen. A lo mejor es mucho más sencillo que se identifique la gente con el museo a que si va a un museo prehispánico y a lo mejor identifica si falta algún objeto o si falta alguna representación o algún año, ¿no? Representativo. A nosotros nos toca muy seguido decir, ¿y por qué en esta sala no está Juan Gabriel, por ejemplo? ¿No? ¿O por qué nos está representando de este modo? Y pues dar todas esas especificaciones y a preguntarle al curador también, ¿no? Muchas veces, cuál fue la decisión. Pero también pensar que cada persona, o sea, como tú lo mencionabas, o sea, si bien el museo puede ser objetivo por todo lo que presenta, finalmente para el asistente, para el visitante, todo va a ser subjetivo. De ahí cada personalidad de cada uno de los visitantes va a permitir la enseñanza adecuada para cada uno de una manera individual. Cada visitante sabrá si su asistencia al museo le brindó un aprendizaje implícito o explícito o emocional o asociativo. En fin, es una experiencia propia la que genera los museos en cada una de las personas que lo visitan. Y eso permite que generen un pensamiento crítico y reflexivo, aún sin querer o sin darse cuenta. Porque ahí están pasando su tiempo, un tiempo de su vida, en medio de un espacio enfrente de obras u objetos o patrimonios tangibles o intangibles que están ahí resguardados entre paredes que permiten su conservación, un enriquecimiento patrimonial, que crean y resguardan cultura, pero todo eso va haciendo con arte y con estética, cualidades que van a permitir incluso envolver los sentidos del visitante. Y tarea que recae principalmente, como tú decías, o como decía Bernardo, ¿no? En el museógrafo, en el director, en el curador, y pues toda esa descripción es presencial, ¿no? Estamos hablando de esa sensación, ¿no? De sentidos, de hacer el ente presencial en un museo, está de manera física, pero la pandemia nos ha llevado a reconocer lo virtual y lo interactivos que pueden ser los museos.
Me viene a la mente, si no me equivoco, es en Francia, en donde los museos se salen de los museos y la ciudad es un museo. Y no sé por qué tengo la noción o la sensación de que Mérida podría ser algo así. Pero bueno, en el caso francés, leía yo hace un tiempo, incluso hay placas en donde la misma policía francesa terminó entregando a judíos franceses en la Segunda Guerra Mundial, que son placas muy duras porque están en Francia y te dicen, en esta escuela la policía entregó a tantos franceses a los nazis, ¿no? Por ejemplo. Y es una forma en cómo la ciudad participa dentro de los museos, o los museos hacen de la ciudad también su patio. ¿Podríamos aspirar a tener eso en Yucatán, en Mérida en específico, arquitecto? Pues yo creo que sucede un poco. Hay como una suerte de inicio porque hay información histórica de monumentos a lo largo de la ciudad. Nosotros a veces hacemos exposiciones sobre la banqueta para que sea parte del circular por la ciudad. Hay espacios que están integrados a la ciudad, como el Palacio de la Música. Si caminas por ahí es una plaza abierta, ¿no? Y entonces tú puedes ir caminando por la ciudad, por un andador y cruzar por arriba del museo sin necesidad de entrar a él, ¿no? Y entonces pues es un espacio público abierto y eso te integra con la ciudad y te vuelve, pues vuelve a los museos y a los espacios integrados con quien vive las ciudades, ¿no? Y eso me parece muy afortunado. Sí, sí, exacto. Eso le da vida a la ciudad desde el punto de vista museográfico, yo creo, ¿no? ¿Qué opinas, Adele? Sí, al momento de que mencionaste Francia, yo recuerdo más Roma. Pues de estar en Roma es cada esquina encontrar algo histórico y algo que parece museo. Pero en Mérida también tiene sus espacios, Yucatán también los tiene. Podemos encontrar algunas calles, por ejemplo, que tienen nombres, que tienen leyendas, que tienen historia. Podemos ver simplemente la catedral, no sé si se han parado enfrente de la catedral o de la iglesia del Templo de la Tercera Orden, y si uno se va fijando con detenimiento, puede encontrar restos de edificaciones mayas. O sea, y es increíble poder notar cómo utilizaron esas mismas piedras para construirlo, ¿no? Que era lógico, ¿no? Por la época. Pero verlo y estar ahí, y creo que Yucatán sí lo permite, independientemente de que podemos encontrar muchísimas zonas arqueológicas y museos de sitio también, en donde podemos ver toda esa historia. Y hay ya distintos museos en Yucatán que permiten hacer incluso un circuito museístico por el centro, por ejemplo, para ir conociendo pues diversos elementos museográficos. Adele, tú has estado haciendo mención constantemente del tema de lo que viene como la pospandemia, ahora que termine todo esto, y la parte virtual. Terminando la pandemia, cuando sea que termine, ¿llegó para quedarse lo virtual, tú crees? Yo creo que va a permitir una integración. Va a tener que continuar de algún modo, pero también va a tener que abrirse paso otra vez a lo presencial. Y yo creo que va a ayudar mucho el crear algo más vinculante, algo que integre ambas situaciones. No terminar completamente con lo virtual, porque ya vimos que hay público, hay gente que lo sigue, y no solo ya a nivel regional, sino gente a nivel nacional e internacional que está reconociendo los espacios gracias a lo virtual. Pero también vamos a tener que ir abriendo nuevamente ese espacio a lo presencial y ver de qué manera vincularlo para que no se pierda lo que ya ganamos con público virtual y recuperemos nuevamente el público presencial. De acuerdo. Bernardo, ¿qué opinas? Tenemos que hacer algunos ajustes. El asunto de la virtualidad también es un arma de doble filo, ¿no? La posibilidad de poner nuestros contenidos de manera virtual, digital, tecnológica nos hace llegar más lejos, pero también nos hace evidenciar una brecha tecnológica que hay con un sector importante de la población, ¿no? Entonces, hay que saber a quiénes estamos llegando de manera virtual y a quiénes no estamos llegando, ¿no? Y este equilibrio que dice Adele es necesario, ¿no? Nuestra parte presencial para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que el patrimonio desde mi posición es importante verlo, ¿no? Tenerlo cerca, vivir los espacios, no estar parado adentro del Palacio Cantón es una experiencia totalmente diferente que a verlo en un modelo virtual en tu computadora, en tu casa, ¿no? Creo que la pandemia nos ha hecho valorar mucho más la posibilidad de las situaciones presenciales, ¿no? De ver las cosas de cerca, de estar con otras personas aprendiendo juntos o disfrutando juntos los espacios, ¿no? Entonces,
necesitamos ahora atender ambos mundos, necesitamos atender cuáles son las cosas buenas y las malas de cada sección, de la presencial y la virtual, porque también nos hizo entrar un poco en crisis, ¿no? Entonces, Sí. es un momento de cambio, nos abrió o nos forzó a avanzar varios pasos en materia digital, por ejemplo, cosa que está bien. También nos hizo darnos cuenta de cuáles eran nuestras capacidades en formación, en infraestructura para alimentar un mundo digital, ¿no? Competir ahora con los contenidos que se hacen en TikTok es difícil, ¿no? Sí. Tienes que tener muchas habilidades, tienes que tener un proceso, porque además desde un museo, las cosas que presentas tienen que tener fondo y tienen que ser serias en cuestiones de contenido, no de cómo se presentan, ¿no? Pero no puedes solo transmitir todos los días lo que se te ocurrió ese día en la mañana, ¿no? Tienes que preparar las cosas, ¿no? Y hay que alimentar el TikTok y el Twitter y el Instagram y el Facebook y generar charlas virtuales es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Y a veces nuestras instituciones no están del todo listas para ello, ¿no? Pero también empujó a que eso se vuelva una necesidad que hay que impulsar, cosa que también está muy bien, ¿no? En estos 4 minutos que nos quedan, Adele, a mí me gustaría platicar rápidamente el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicar? Está la parte de la construcción del museo, pero ¿cómo comunicamos con la gente? Una parte es la forma virtual de invitarte a que pases a mi museo de manera virtual, pero ¿cómo llegar con esa cartelera de eventos que vamos a tener en el museo y que la gente los lea? ¿Qué nos ha fallado ahí? Las redes sociales son muy importantes. A nosotros nos ha servido mucho para poder promocionar y difundir todo lo que estamos realizando en estos tiempos que tenemos programación virtual, todas las actividades del Palacio de la Música. Eso ayuda mucho, ¿no? Pero es un público orgánico, o sea, el esperar que la misma gente promocione y hable bien con las demás personas y nos siga difundiendo. Eso es lo que hemos tratado de realizar. Es el modo en que podemos llegar al público y dar a conocer lo que estamos realizando, ¿no? Tenemos propuestas como Facebook, Instagram, tenemos el canal de YouTube del Palacio de la Música y todo eso nos permite ir difundiendo. También estamos creando contenido de poder difundir a través de ebooks y de cualquier otros folletos, ¿no? De manera virtual para poder dar a conocer todo lo que se realiza en el Palacio de la Música, ¿no? Y la idea también estamos muy contentos de que nuestro museo forme parte de la red de museos para recrear este nuevo concepto de lo que es el museo. Nosotros como museo interactivo muchas veces estábamos en una subcategoría en donde a lo mejor no nos veían como museo, ¿no? Pero también estamos difundiendo, también estamos con un patrimonio sonoro, intangible, pero muy importante, que ha creado generaciones y que para nosotros es muy importante que también se vaya difundiendo. Y yo creo que esa forma, no sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el 2017 el INEGI pensaba o decía que si bien las personas no conocían los museos, era por la falta de difusión y el poco interés que había por los mexicanos, ¿no? Y la idea es que si nosotros en una nueva definición vinculamos a la sociedad como parte de los museos, podríamos acaparar la atención de la sociedad al sentirse integrada a ellos y así se podría reconstruir gracias a una nueva definición la relación sociedad-museo. Y eso nos puede ayudar, las brechas que ya hemos abierto gracias a las redes sociales nos permiten acercarnos bastante, ¿no? Independientemente de la comunicación física que podríamos tener cuando los museos estaban abiertos y la gente se acercaba al museo, el poder tener esa comunicación virtual nos ha funcionado a través de las redes sociales. Arquitecto Bernardo, ¿algún comentario para cerrar? Creo que la parte de la comunicación es importante. Necesitas un buen equipo de comunicación, necesitas alguien que sepa del tema, necesitas un buen diseñador gráfico, necesitas entender que los públicos a los que quieres llegar tienen maneras diferentes de acercarse a la información, ¿no? Entonces hay que estar en los periódicos, en el Facebook, en las carteleras impresas, hay que darle postales a los taxistas, a los restaurantes, o sea, hay que aprovechar el aparato cultural, el aparato turístico, hay que poner en las medidas de las posibilidades publicaciones en revistas, ¿no? Es un gran espectro, entonces tienes que entender dónde está a quien le quieres llegar y ir para allá, ¿no? Ciertamente las redes sociales son una gran herramienta, pero es un sector específico al que llegas, ¿no? Y hay que ir más allá siempre, ¿no? Hay que pensar si verdaderamente quieres ser un museo de
de todos y todas y para todos y para todas, pues para dónde les haces llegar la información, porque puedes hacer muchas cosas increíbles, pero si nadie se entera, nunca vas a tener el mismo impacto, ¿no? El marketing, ¿no? El marketing, como siempre. Les quiero agradecer mucho, se nos ha terminado el tiempo y bueno, pues quisiera agradecer a usted que nos está viendo, muchísimas gracias por acompañarnos, la participación desde luego del arquitecto Bernardo Sarvide, que es director del Museo Palacio Cantón, Gracias. la participación de la licenciada Adele Urbán, que ella es coordinadora de programación artística del Museo Interactivo del Palacio de la Música, y por desgracia la maestra Tay Statler tuvo un problema técnico, no nos pudo acompañar, pero ya estará en alguna otra versión que volvamos a hacer dentro de poco, esperemos. Ella, directora del Museo de Ropa Étnica de México. Así que bueno, les invito a ustedes que nos están viendo a seguir la programación de la Sede Culta, que la Sede Culta tiene para todos nosotros a través del programa de Cultura en Línea en todas sus redes. Y pues agradecerles a ustedes, arquitecto Bernardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. No, hombre, al contrario, gracias por su tiempo. A la licenciada Adele, muchísimas gracias, muy interesante todo también. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por hacerlo tan ameno. Bueno, hay que seguir platicando, hay mucho que hacer todavía y hay que convencer a todos es momento de empezar a regresar a los museos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gobierno del Estado de Yucatán.